despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Oh, oh. Vida tú me das. Ah, ah. Tú me guías en cada paso. Suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte en mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Yo puedo entrar, eres todo lo que quiero y más. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo pueda imaginar. A tu libertad yo puedo entrar, eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Oh, oh. Vida tú me das. Ah, ah. Vida tú me das. Viene a atropellar y el gozo me quiere robar. Si el dolor se quiere apoderar, firme permanezco, porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. La vergüenza no tiene lugar y las mentiras no me atraparán. Sin miedo ni pasado vengo atrás, firme permanezco, firme permanezco.
el temor cuando en ti estoy firme. Bueno, damos muchas gracias al Señor por el domingo pasado, por el privilegio que tuvimos de estar juntos y de disfrutar, ¿verdad?, con los niños y ver lo que ellos han hecho durante este año, pero verlos crecer y tan tiernos y llenos de tanto cariño de su familia, cariño nuestro, de la iglesia y del Señor, por supuesto, pues la verdad es que nos llenaba el corazón. Pero por otro lado, pues ya sabéis, ¿no? Tenemos unas semanas bastante complicadas con las pérdidas, ¿no? De personas muy queridas. Y bueno, quería deciros pues que seguimos orando por estos familiares que quedan aquí, que tienen que vivir ese proceso tan duro del duelo. Y estamos aquí arropándolos, ayudándolos en lo que podamos. Y quería presentaros un libro que me hizo mucho bien en su momento, y son de estos libros que tienes que tener siempre así a mano, ¿no? Y volviéndolo a leer y te ayuda en tanto a ti como tú puedes ayudar a otras personas, porque al fin y al cabo somos llamados a consolar, ¿verdad? Entonces para esto pues tenemos que estar bien preparados y bueno, el Señor nos pone a nuestra mano pues este tipo de libros, y pues que nos dan esas herramientas, ¿no?, para poder ayudar más y mejor, con excelencia, ¿no? Bueno, pues el libro que os quiero presentar hoy se llama Más allá del dolor, superando las pérdidas y el duelo. Este libro es de Pablo Martínez. Él es psiquiatra, por supuesto es una persona creyente, y bueno, yo personalmente podría hablar de él, porque aparte de que él pues está trabajando en el hospital, pues luego es una persona muy involucrada en la iglesia, tanto dando conferencias en su iglesia y fuera de la iglesia, ¿no? Y la verdad es que es un hombre, yo lo conocí hace bastantes años, y es muy tierno y es una persona muy cercana y además muy empática, con lo que te hace conectar de momento con él y a la vez pues tienes ese arropo, ¿no?, porque él es una persona fiel al Señor y su base es la palabra. Entonces todavía se complementa más. Bueno, pues este libro, al principio os voy a leer una frase que le dijo una señora a él, ¿no? Dice: gracias, usted fue la persona que me ayudó a llorar adecuadamente cuando estaba destrozada por una pérdida. Bueno, estas son las palabras que una señora le dijo 15 años después de haberse visto con él, ¿no? Y esto pues le llevó a Pablo, a él, a una serie de preguntas, y este libro, digamos, que es esa respuesta a las preguntas que él se hizo. Él habla aquí como psiquiatra, como hermano, habla, como he dicho antes, en base a la palabra del Señor, trayendo ese consuelo de parte de Dios. Pues este libro se centra principalmente
en dos pérdidas. En la pérdida por la muerte principalmente, pero también la pérdida tras un divorcio, de un divorcio. Entonces, yo lo que he podido ver es que ayuda al doliente por el camino que comienza a andar en su duelo en las distintas etapas, como es la separación, la adaptación y la restitución de la vida que queda aquí, ¿no? Y de la vida que se empieza a vivir. Y luego también pues ayuda a las personas que estamos cerca de estas personas que están viviendo estos duelos, pues nos ayuda a darnos una herramienta. ¿Para qué? Pues para poder ayudar mejor. Pues para poder estar a su lado y comprenderla en el momento que están pasando. También consolarla, sabes cuándo hablar, cuándo callar, empatizar con ella, ponernos en su piel, escucharla. Qué importante es saber escuchar, pero no escuchar solamente con nuestros oídos, sino con todos nuestros sentidos, con nuestros gestos, con nuestras miradas, con nuestras manos. Saber escuchar bien y sobre todo saber dar esperanza. Yo le doy muchas gracias al Señor por estos hermanos en la fe que con su estudio y con su preparación pues no se conforman solo con, bueno, él es psiquiatra, podía ejercer esa parte solamente, no, sino que la fundamenta a través de la palabra de Dios. Y bueno, a través de estos libros, pues tenemos estas herramientas, pero hoy día las tenemos también muy cerca, con personas cercanas a nosotros, psicólogas, como por ejemplo el caso de nuestra hermana Elena, ¿no? Pues que nos ayuda y nos hace más ligera vivir ese camino, a veces no, siempre tan duro, ¿no? Siempre tan duro, sea tras la muerte o sea tras una separación o tras una depresión. Pues personas que son, pues eso, psicólogas y personas que están preparadas en la consejería y basadas en la palabra de Dios y en la esperanza que tenemos en Jesucristo, pues nos ayudan. Y es bueno buscar, tanto si estamos pasando por un camino así de duro, como si no lo estamos pasando, pero queremos ayudar a otras personas, ¿no? Prepararnos, no dejar de prepararnos nunca, porque nosotros podemos ser la clave, ¿no? En la vida de una persona y queremos ayudarla y queremos estar ahí a su lado. Hagámoslo con excelencia y hagámonos preparándonos en base a la palabra de Dios y en base a estos libros que nos ayudan también a estar más atentos a esas etapas de los duelos, ¿no? Del duelo que la persona vive. Bueno, espero que este libro, yo lo tengo aquí a vuestra disposición para el que quiera leerlo, y espero que os pueda ser de ayuda como lo fue a mí hace un tiempo y lo es también hoy. Bueno, hermanos, os quiero y os mando un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima que nos veamos. Hola, un saludo para todos. Hoy quería recomendar un libro que ha sido muy especial para mí. Hace algunos domingos David estuvo predicando sobre la persona de Jesús y decía que preguntando a la gente quién fue Jesús, pues unos decían que fue un maestro, un profeta, un revolucionario, pero ¿quién fue realmente Jesús? Bueno, pues el libro que os quiero recomendar hoy lleva por título
Jesús, el Dios que conoce tu nombre. Es un libro que nos adentra de una manera sencilla y maravillosa en la persona de Jesús. Y voy a leeros la contraportada, lo que el autor dice. Durante 33 años, Jesús sintió todo lo que tú y yo hemos sentido. Debilidad, cansancio, tristeza, rechazo. Sus pies se cansaron y le dolía la cabeza. Fue tentado y su fuerza fue probada. Pensar en Jesús bajo esa luz parece casi, diríamos, irreverente. ¿No es así? Es mucho más fácil mantener la humanidad fuera de la encarnación, limpiar el estiércol alrededor del pesebre. Hay algo acerca de mantener a Jesús divino que lo mantiene distante, empaquetado, predecible. Pero es solo cuando lo dejamos entrar en el fango de nuestro mundo que puede rescatarnos. Al hacerse humano, Jesús hizo posible que viéramos a Dios. Sus lágrimas, las lágrimas de Dios. Su voz, la voz de Dios. ¿Quieres saber qué le importa a Dios? Descubre lo que le importa a Jesús. ¿Quieres saber qué está haciendo Dios? Medita en las palabras y la vida de Jesús. Dios quiere que lo conozcas. Mientras lees estas páginas, que el héroe de toda la historia te hable personalmente y que encuentres en él la respuesta a tus necesidades más profundas. Bueno, pues espero que lo leáis y que os sea de tanta bendición como ha sido para mí. Un abrazo grande para todos. Hola, buenos días. En este domingo me alegro de saludaros una vez más por este medio que el Señor nos concede para tener un tiempo de reflexión sobre unos versos que he querido considerar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 del versículo 7 al versículo 13. De ahí he querido sacar algunos puntos que creo que pueden ser de edificación para tu vida, como también lo han sido para la mía. Dice así la palabra del Señor, el mensaje a Filadelfia. Y dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, pues aquí tenemos una palabra y he querido entresacar algunas verdades que nos pueden servir de edificación en este día. Cuando se refiere al ángel de la iglesia, al santo, al verdadero, al que tiene la llave de David, al que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, se está refiriendo al Señor Jesús, que es quien le habla a las 7 iglesias. Y en este caso le habla a la iglesia de Filadelfia. Recordemos que el apóstol Juan estaba preso en la isla de Patmos por causa del testimonio.
y el Espíritu comienza a hablarle y le da un mensaje para las 7 iglesias. Pues bien, es a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. Y hay una historia muy, muy bonita en relación a esto, y tiene que ver con 2 hermanos. Eimenes II, que fue quien fundó en el año 150 a.C. la ciudad de Filadelfia. Pero él tuvo que hacer un viaje muy, muy largo, y después de meses se oyó que había fallecido. Su hermano Ataluz II, por herencia sucesoria, pues le correspondía el reino, le correspondía el trono. Pero después de un tiempo de estar reinando, su hermano sorprendentemente volvió. Y entonces él, Ataluz II, le devolvió a su hermano, a su querido hermano, lo que era la corona y el reino. Y cuando Roma se enteró de el Imperio Romano se enteró de este hecho, le dijo a Ataluz II que no tenía que hacer eso, pues él era el legítimo rey. Sin embargo, le dijo a Roma que era su hermano, que era su familia, y que bajo ningún concepto iba a propiciar una guerra de familia, una guerra entre hermanos. Y entonces le devolvió el reino a su querido hermano, le devolvió el trono, le devolvió la corona. Y su hermano, en base a esto, le puso Filadelfia en honor al hecho tan precioso que hizo este hermano, y que propició, por encima de intereses personales, que el amor reinara entre aquellas familias, ¿verdad? Qué increíble es esto, qué ejemplo más precioso, que nos quedamos con él en el corazón. La iglesia de Filadelfia fue fundada por el apóstol Pablo, que lo convirtió a su vez en una plataforma, en un puerto misionero, el cual le sirvió para recorrer toda Asia. Filadelfia era considerada, por otra parte, la pequeña Atenas, por su arquitectura, también por sus templos y sobre todo por sus columnas. Pero tenía un problema serio, y es que estaba sentada sobre una placa tectónica que producía, por otra parte, terremotos. De hecho, 2 de ellos fueron devastadores, uno en el siglo XVII y otro en el siglo XXIII. Filadelfia era llamada también por esto la ciudad de los terremotos, pero a la vez era también una ciudad muy próspera por su estrategia en zona geográfica donde estaba colocada, porque permitía la unión entre continentes y también propiciaba por supuesto lo que era el comercio, ¿no? En esta situación Jesús le dice al apóstol Juan y le da el mensaje a la iglesia de lo que era la iglesia de Filadelfia, y comienza con unas palabras preciosas que yo destaco aquí. Dice: yo conozco tus obras. Es decir, el Señor conocía y sabía acerca de la fidelidad de la iglesia de Filadelfia. El Señor sabía que la iglesia de Filadelfia había servido con amor y había servido con fidelidad al Señor. Y esto es muy importante, porque muchas veces el enemigo viene y quiere desanimarnos y quiere quitarnos del llamado que el Señor nos ha dado, restando importancia a eso que has hecho y que te ha motivado a hacerlo en tu corazón para la gloria del Señor, para el servicio del Señor. Y pensamos que el Señor no tiene registro de esa obra, pero Él es omnisciente y Él conoce tus obras. Y tiene un registro claro de todo lo que has hecho a favor de su obra y por amor a su nombre, como dice en Hebreo en el capítulo 6, en el verso 10, porque dice que el Señor no es injusto, no lo es, Él es justo, Él es bueno, y no va a olvidar nunca las obras de amor que has hecho para su gloria, sirviendo a los hermanos, sirviendo
a los santos, ¿verdad? Y esto es importante para que sepas que el Señor está sobre tu vida y quiere bendecirte. Y Él honra de una forma preciosa a los que le honran. Después le dice Jesús al apóstol Juan: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué bonito, ¿verdad? Yo recuerdo esta palabra que me la dio el Señor recién convertido, y fue para mí un impulso, una motivación de saber que la gracia del Señor me iba a acompañar, me iba a bendecir por su misericordia en todo el trayecto con lo que Él tenía que enseñarme, y a través de lo que yo podía servirle, aunque yo sentía que era poca cosa, que era débil, pero baste su gracia, porque su poder se perfecciona en medio de la debilidad, ¿verdad? Por eso dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Jesús le dice, yo sé que has sido fiel, le dice a la iglesia de Filadelfia, y sé que te has esforzado, que no has negado mi nombre. Pero luego hay algo precioso que nos dice aquí, cuando se habla de puerta abierta, y nos habla en este verso, yo creo que de oportunidades. Me habla de pasar por esa puerta para lo que es el testimonio del Evangelio. Y cuando leemos las cartas epistolares, cuando leemos a Pablo, continuamente en diversas ocasiones, expresa esta realidad. Cuando les dice a los corintios, dice, el Señor me ha abierto puerta grande y eficaz. Y en otro lugar, refiriéndose a Troas, dice, como el Señor me ha abierto la puerta de la fe a los gentiles. Es decir, se ve en diversas ocasiones que el abrir puertas tiene que ver con el testimonio, tiene que ver con oportunidades para dar la palabra del Señor. Y por eso es importante, hermanos, que estemos pendientes del Señor. Pendientes porque a veces se abren puertas y no nos damos cuenta de esa realidad. Y es importante que estemos pendientes del Señor en dos cosas importantes. Y es cuando se nos abre puerta y la oportunidad que el Señor nos da para dar testimonio. Dar testimonio a la persona que quizás tienes al lado, a la persona con la cual te relaciones, en la familia, en el diario vivir. Surgen oportunidades, se abren puertas, y es importante que estemos pendientes del Señor, porque dependiendo de esa situación puedes bendecir a otra persona hablándole del Señor y expresándole la gracia de su amor, con un Dios te bendiga, con un verso dado en la motivación del amor al prójimo y en la motivación del amor al Señor. Yo recuerdo hace poquito, y os lo compartía, cómo el Señor, a pesar de mi debilidad, a pesar de mi enfermedad, me abrió puertas y fue una oportunidad preciosa, y el primer bendecido en ese sentido fui yo. El versículo 10 también dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, dice, en la hora de la prueba. La iglesia de Filadelfia había sido obediente al Señor. Y os digo una cosa, hermanos, ser obediente al Señor tiene recompensa, y no lo hacemos, no somos obedientes por la recompensa, sino porque amamos al Señor. Y en este caso el Señor les asegura que les guardará en el día de la prueba. Y aunque es verdad que la palabra del Señor dice que en el mundo tendréis aflicción, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en el tiempo del emperador Trajano, haciendo alusión a esta realidad, hubo una gran persecución a la iglesia del Señor. Y luego, poco después, hubo otra por parte del Imperio Otomano, que también volvieron a invadir toda lo que era la zona de Asia. Sin embargo, la ciudad de Filadelfia y la iglesia de ese lugar fueron de las únicas que permanecieron levantadas y firmes. De tal forma que Filadelfia fue llamada Al-Asir, que significa
ciudad de Dios, ¿verdad? Qué precioso como el Señor cumplió su promesa asegurándoles que les iba a guardar en el día de la prueba. En el verso 11 tenemos una advertencia muy clara, donde les dice: aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y esto es muy importante, hermanos, para nosotros, porque nos llama a examen. Y yo cada día me doy más cuenta, en la medida que voy pasando los años, voy siendo más consciente de que el Señor está cerca. De hecho, he pasado por una situación muy delicada y sin saber en lo que iba a terminar. Pero esto me llama a examen en cuanto a mi vida, en cuanto a mis hechos, en cuanto estoy usando los dones, el talento, lo que el Señor me ha dado. ¿Para qué? Para que nuestro trabajo, hermanos, no sea en vano. Si el Señor te ha llamado, debes cumplir el ministerio que el Señor te ha dado, poniéndonos bajo su cobertura, bajo su gracia, para que otro no tome tu corona, no tome lo que Dios te ha dado a ti, porque si pasa el tiempo y tú no tomas eso con celo en el Señor y con esa motivación en el Señor se lo va a dar a otro y eso no es bueno. El Señor te lo ha dado a ti y te lo ha dado para bendecirte, para que lleves fruto para su gloria y para su honra. Y aquí quiero dejar un recuerdo muy breve, aunque se han dicho muchas cosas ya, de nuestro hermano Manolo Peral, cómo a él le ingresaron allí en San Juan de Dios y allí iba llevando la palabra, luego en Quirón y llevando la palabra, y aun estando tan débil como estaba, que ya no podía, sin embargo su intención hasta el último aliento era llevarlo también a la Cruz Roja. Es precioso, porque el Señor le ha dado una corona preciosa y ha llegado a la meta, y el Señor seguro le ha reservado un sitio precioso allí junto a él, en la corona, dándole la corona de la vida, porque el Señor es juez justo y bueno. Y esto a mí me emociona de una manera especial, porque para mí es un ejemplo, una referencia de lo que tiene que ser la vida del cristiano hasta que el Señor venga, hasta que el Señor nos llama. Pero para no alargar mucho la reflexión, quiero ir al mensaje central que el Señor ha puesto en mi corazón. Como dije al principio, esta zona donde estaba la ciudad de Filadelfia, había muchos terremotos. Por ello, las columnas eran muy habituales y además grandes. Si algo quedaba después de un terremoto, eso eran las columnas. Eran gruesas, de estructura flexible y además con un gran cimiento o base para que toda la fuerza, toda la presión de lo que era el habitáculo, de lo que era la vivienda, de lo que era el templo, permaneciera y presionara sobre lo que era la base de esa edificación. Y esto me llama y me hace reflexionar sobre cómo estamos edificando, sobre dónde estamos poniendo nuestros cimientos, y tienen que estar puestos sobre el fundamento que es Cristo, nuestra roca, su palabra, para que cuando vengan los ríos, vengan los vientos, vengan los terremotos a nuestras vidas, nuestra edificación permanezca firme. Y esto también, por otra parte, nos llama a la reflexión, porque muchas veces a través de la vida, en las columnas, si había observado, a causa de la presión, a causa de los movimientos que hay en el subsuelo, se van agrietando, y es importante revisarla, y es importante restaurarla y sanarla. Y eso también nos habla de la vida. Si hay grietas en nuestra vida por causa de algún abuso, por causa de alguna herida, por falta del perdón, qué bueno es repararla, para que podamos permanecer firmes en los propósitos
del Señor y nuestra vida sea una vida sana emocionalmente e interiormente. Y como estaba diciendo, podamos dar fruto para la gloria y la honra del Señor, ¿verdad? Bueno, pues ahora a raíz de esto me gustaría también pasar de la imagen de las columnas para ver todo esto representado en personas. ¿Qué personas fueron columnas en la palabra de Dios? Pues hay un verso en Gálatas capítulo 2 verso 9 donde dice así: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Precioso, ¿verdad? Dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahí tenemos a Jacobo, a Cefas y Juan, que eran columnas que estuvieron con el Señor en el monte de la transfiguración, que vieron su gloria y que eran considerados como apóstoles y como discípulos también del Señor, muy llamados a estar cerca de Él, ¿no? Y se les consideraba también como columna. Cefas quiere decir Pedro, y ahí vemos cómo Dios lo usa para el crecimiento de su iglesia. Y anteriormente vemos a un Pedro débil, a un Pedro que negó al Señor, pero ahora lo vemos ahí como una columna predicando la palabra del Señor después de recibir el Espíritu Santo, y cómo se convirtieron miles de personas a través de su ministerio. O también el apóstol Pablo, cómo fue usado como una columna para abrir camino al Evangelio, para enseñar la doctrina, para corregir, y se ve ahí corrigiendo a los que se desviaban de las enseñanzas de lo que era la palabra del Señor. Y luego también tenemos a Bernabé, otra columna, usado por el Señor para consolar a otros, para tender puentes, para crear lazos de amistad. Y se ve ahí como Bernabé coge y trae al apóstol Pablo y lo presenta delante de los apóstoles, y les hace ver cómo había sido levantado de parte del Señor y cómo había dado testimonio. Y ahí tenemos a Bernabé hablando bien acerca del apóstol Pablo. Y yo pensaba, hermanos, que necesitamos personas dentro del cuerpo de Cristo, personas que tienen diferentes llamados, que tienen diferentes ministerios, que pueden incluso pensar diferente, pero entendieron que servían al mismo Dios y trabajaron unidos por la extensión del reino de los cielos. Trabajaron unidos por la unidad de la iglesia. Y esto me lo enseña cuando dice que se dieron la diestra en señal de compañerismo, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Expresando así la unidad, expresando que quizá cada uno tenía diferentes motivaciones en cuanto a la obra del Señor por el llamado que el Señor les había dado. Entendían que eran diferentes, que tenían diferentes llamados, pero que estaban para servir al Señor. Y allí se abrazaron y seguramente oraron juntos y entendieron que el Señor les había llamado con sus diferencias a servir para el reino del Señor. Y esto es muy bonito. Y yo pensaba también en esto, en nuestra realidad práctica, en nuestra realidad cotidiana dentro de la iglesia del Señor, dentro de la iglesia local donde Él nos ha colocado, ¿no? ¿Quiénes son esas columnas? Y yo pensaba en primer lugar que esas columnas son personas que buscan siempre la paz, que buscan el compañerismo, que motivan, que están pendientes de la unidad, de la relación fraternal, como se decía también al principio. Son aquellos que tienen carga por el crecimiento espiritual de los hermanos y por el crecimiento numérico. Y esto es muy precioso, porque tienen esa carga y buscan al Señor y desean aprender de la palabra y desean testificar del Señor. Tienen que ver mucho con aquellos que discipulan, que ven al hermano recién llegado
y le comparten la palabra del Señor y le hablan el ABC del Evangelio para que puedan crecer espiritualmente, ¿no? Son aquellos también que no se avergüenzan de compartir el Evangelio porque entienden que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y esto también es precioso. O aquellos hermanos que son columnas porque sirven al Señor con ese espíritu de Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por mucho. También son columnas dentro de la iglesia del Señor aquellos que oran, que tienen la carga, que tienen su lista de oración y están siempre orando por los responsables, están orando por la unidad de la iglesia, están orando por los enfermos, están orando por las necesidades que se suscitan y para ellos eso es el pan de cada día y oran e interceden al Señor y son unas columnas súper necesarias, fundamentales dentro de la iglesia del Señor, como cada una de las que hemos nombrado anteriormente. Por tanto, hermano, yo quiero en esta mañana motivarte a ser columna, a que te dejes que el Señor haga una columna del Señor dentro de su iglesia. Que si hay alguna grieta, que dejes que el Señor la restaura, que dejes que el Señor la sane, que si tienes que pedir ayuda, que la pidas para que el Señor pueda fortalecerte y puedas estar ahí delante del Señor, sirviéndole como esa columna edificada sobre el fundamento que es Cristo. Que te dejes usar como un Pedro, como un Pablo, salvando las diferencias, como un Bernabé que buscaba la confraternidad, la relación que era diferente a Pablo, que era diferente a Pedro, pero que era necesario con sus diferencias dentro de la iglesia del Señor. Así que con este espíritu que yo quiero transmitirte en esta mañana, yo quiero que reflexiones delante del Señor. Y si aún no has tomado tu lugar como columna dentro de la iglesia, puedas hacerlo en esta mañana para el servicio, para la unidad, para la extensión y sobre todo, hermano, hermana, para tu bendición, porque en la medida que tomas tu lugar como columna dentro de la iglesia, el Señor te va a bendecir de una forma preciosa. Por eso termina diciendo también: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor tiene para nosotros, ¿no? El Espíritu de Dios dice a la iglesia del Señor. Bueno, pues con este mensaje, con esta reflexión en esta mañana, yo quiero despedirme y deseo en mi corazón y oro al Señor para que Él te bendiga y pueda ser de edificación y pueda ser fortalecido interiormente en tu corazón si eres columna, para que Dios pueda bendecirte y usarte. Que el Señor os bendiga en este día y en esta semana. Un beso para todos. Tú vivo estás en mi corazón, ya no hay temor en tu gracia, tu libertad me rescató. Perdido estaba y te encontré, yo clamo a ti y respondes, perfecto amor, perfecto amor. Mi temor, mis problemas, mi dolor, tú cargaste con tu amor. Nueva vida encontré en ti. Mis lágrimas y calmas toda tormenta.
conmigo estás, conmigo estás. Tu luz irrumpe en la oscuridad. Si débil soy, tú eres fuerte. Eres mi Dios, eres mi Dios. No me dejas y nunca fallas. Lo que soy es tuyo por siempre. No me dejas y nunca fallas. Te seguiré. Mi temor, mis problemas, mi dolor, tú cargaste con tu amor. Nueva vida encontré en ti. No me dejas y nunca fallas. Lo que soy es tuyo por siempre. No me dejas y nunca fallas. Te seguiré. No me dejas y nunca fallas. Lo que soy es tuyo por siempre. No me dejas y nunca fallas. Te seguiré. Mi temor,